Les quiero contar una experiencia que viví en estos días. Fui a ver una obra de teatro. Esa obra de teatro se llama Imprenteros. Cuenta la historia de una familia, la familia Vega. De hecho, la actriz protagónica es esta muy conocida Lorena Vega, una actriz muy querida en el ambiente y muy bien considerada también. Tiene realmente un talento importante. Pero en realidad me quedé enganchado con la obra, insisto, se llama Imprenteros, la están dando en el Teatro El Picadero, allí en el pasaje Discépolo, cerquita de Cayo de Corrientes, a la vuelta de Cayo de Corrientes. ¿Y por qué quería contarles algo en relación a esta obra? Bueno, es una obra que me hizo llorar. Eh, Más allá de toda sensiblería, yo creo que una de las tareas del arte es conmovernos, ¿no? Eh, y creo que esta obra lo logra, es una obra, se llama, esto lo aprendimos por una amiga nuestra, biodrama. Es un género, una técnica, y la verdad es que cuentan la historia de una familia que tenía una micropyme, en este caso una imprenta, en la que se imprimían nada más y nada menos que las marquillas, las marcas de productos que podían ser desde salamines hasta, bueno, cualquier otro producto necesitara una etiqueta, ¿sí? Y lo cuentan con mucho amor, obviamente hay un conflicto familiar, tiene una perspectiva filial, si se quiere, la obra, pero yo me enganché con algunos aspectos que eran los que quería comentarles, y entre ellos la historia de una micropyme. Para decirlo en buen criollo, un tallercito. Los famosos tallercitos del conurbano bonaerense que generan, creo yo, una cantidad de recursos, intervienen con una cantidad enorme de recursos en la economía nacional, de la que todos se llenan la boca hablando, ¿no? Las pymes, hemos escuchado hasta el cansancio, decir vamos a hacer todo por las pymes, todo. Bueno, cuando se habla de todos por las pymes, estamos hablando de esos tallercitos, algunos que tienen menos de 10 empleados, o 5 o 3, y por supuesto hay otros que tienen 50, 100 y hasta 200. Pero los tallercitos, las micropymes, son los lugares de los oficios terrestres de los que hablaba Rodolfo Walsh. Hay una escena, nada más les voy a contar una escena, vayan a ver la obra de Imprenteros, pero hay una escena que me conmovió mucho porque cuando la empiezan a desarrollar cuentan la historia de mi familia en un punto también, y la de tantos argentinos y argentinas, sobre todo aquellos nucleados en los cordones, en el primer cordón, segundo cordón de los conurbanos, que puede ser en Buenos Aires, pero puede ser el Gran Rosario, puede ser en Córdoba, puede ser en Mendoza. Y es una realidad de créditos impagables, es una realidad de tarifas muy difíciles de sobrellevar, es una realidad de cheques voladores a levantar, es una realidad de un clearing que es el clearing de la pobreza. Te cambio este cheque, dame efectivo, con efectivo compro el material, con el material hago, cuando voy y cobro te devuelvo. Es una manera de vivir que se parece bastante a sobrevivir. Pero es muy característica de la Argentina. Generalmente, obviamente, son todas eh, micropymes o pymes asociadas a industrias más grandes, pero que también tienen, por ejemplo, los imprenteros, pero podrían ser los carpinteros. Yo me acuerdo, nosotros teníamos un taller, una carpintería, y al lado estaban, había una fábrica de zapatos. Y la fábrica de zapatos trabajaba por algún momento del año, ¿no? Y en otro momento del año no trabajaba. A veces eran dueños de lo que hacían y a veces se empleaban en otros lugares. Todos sufriendo, y eso fueron mis 90, todos sufriendo la importación. Porque no hay nada peor para un tallercito, una pyme de estas características, es que le entre un producto quizá de peor calidad, pero más barato, que sabe que va a desbancarlo en su mercado. Es como una agonía lenta. Entonces vos vas achicando costos, hasta que en un momento no podés más.
A mí me ha tocado con mi papá hacer muebles para venderlos por debajo del costo, pero teníamos que comer. Ese día teníamos que comer. Es el día a día de estos tallercitos, de estas micropymes, de estos oficios terrestres que son nada más y nada menos que el tejido social y productivo que generan 7 de cada 10 empleos en la Argentina. ¿Escuchan bien? 7 de cada 10 empleos en la Argentina se los debemos a las pymes. Esas pymes que están comandadas o tienen un capitán al frente, un hombre que trabaja, como diría Perón, que hace lo imposible para sostener ese taller, que hace lo imposible para sostener a sus trabajadores, a sus trabajadoras, que hace lo imposible por mantener el oficio y al que a veces lo bombardean con, con políticas económicas que los destruyen. A nosotros, por ejemplo, nos destruyó la importación en aquel tiempo de muebles de Brasil. Nosotros dedicamos un tiempo a la construcción, la confección de los muebles. Entraban unos muebles brasileños que se ensamblaban así, se hacían en 10 minutos, muy económicos, que se vendían en los supermercados. Nosotros no teníamos esa posibilidad ni esa boca de venta. Destruyeron no sé cuántas carpinterías en aquel tiempo. A los zapateros también los destruyeron, porque entraron zapatos, creo que eran de China, vaya a saber dónde, que eran mucho más económicos. Porque la depreciación del salario también hace que la gente busque más que calidad-precio. Y eso también es un hachazo, ¿no?, a este tejido social y productivo que genera 7 de cada 10 empleos, el mundo pyme, que se llama. Esa es la industria que hay, esa es la industria de verdad. Al país no lo sostiene Roca, Paolo Roca. Lo sostienen los soderos, lo sostiene el zapatero, lo sostiene la pequeña metalúrgica, lo sostiene el tallercito de carpintería, lo sostiene la gente que con sus manos produce las cosas que todos utilizamos. Hay una escena en Imprenteros, este oficio terrestre tan bonito que es el de la gráfica, donde uno de los hermanos Vega, que trabaja, copia los movimientos de su padre y del mismo en la imprenta. Cada uno a veces no se da cuenta, pero hay ciertas rutinas: tomar algo, llevarlo hasta tal lugar, prepararlo para cortar, etcétera, etcétera, que producen una serie de movimientos continuos que se parecen a un baile. Hasta acá llego, no le quiero spoilear. Y en ese momento me largué a llorar. Porque ese es el baile en el que están metidos todas las pymes. Esas rutinas son las que hacen posible que salga el producto. El primer paso. Después hay que colocarlo, venderlo, cobrar. Pero lo cierto es que hay una vida que está asociada a eso. Miren, las micropymes son muchas veces primer empleo del pibe de barrio, empieza barriendo y le enseñan un oficio. Con ese oficio muchos se defienden en la vida. Y muchos no solamente se defienden en la vida, sino que se identifican de por vida. Yo, por ejemplo, a pesar de que trabajo de periodista, siempre voy a ser un carpintero. Siempre. Porque aprendí el oficio, porque me gusta, me parece noble, pero más que nada porque me tiene atado a esa geografía y a ese país emocional en el que muchos y muchas nos hemos desenvuelto. Por eso tenemos respeto por la gente que trabaja. La gente que trabaja para nosotros es todo. Y somos el fiado del almacén porque vamos y le decimos: mirá, el viernes estamos por entregar y te pagamos. Entonces tenés un fiado, y el tipo te conoce y te lo da. Entonces te haces el arroz con queso, que era, casi diría yo, el manjar de todos los días. Hay que tener un manjar único, pero bueno, era el que había. Y después ver también que esa es una economía real. Es una economía de rostros, de manos y también de afectos. El tipo o la mujer, sí, que tiene un tallercito, adopta
aquellos que son aprendices, hasta que después son oficiales, etcétera, etcétera. Lo adopta, le enseña. No hay mejor forma de querer que enseñar. Cuando Perón hablaba de la comunidad organizada, casi siempre yo me imaginé cosas así. Gente que trabaja, que hace trabajar a los demás, que lo hace para no darse una vida de lujo, sino porque es eso que hace. Entonces hacen cosas que se puedan ver. Hay un arte detrás de cada oficio, estos oficios terrestres de los que estamos hablando, pero nos permiten hablar también de esta Argentina, de la Argentina que produce. ¿Y por qué quería hablar de esto y del Fondo Monetario Internacional? Hoy estaba viendo, hay un acuerdo en marcha, pareciera que se destraban algunos fondos que son muy importantes, ¿no? Pero esto me hizo reflexionar sobre el impacto que tienen las políticas en la vida de la gente. Ese tejido social y productivo del que yo hablo, que es un tejido social, productivo y cultural, fue posible, entre otras cosas, por legislaciones que promovieron la creación de esas pequeñas industrias en la Argentina. Y cuando hubo políticas que algunos definieron como industricidio, fueron muy afectadas. Se perdieron muchos empleos, se perdieron muchos talleres, se perdieron muchos oficios. Hay barrios donde antes había un tallercito al lado del otro y hoy hay o está el búnker del Paco. Y el pibe que te va, el almacenero que te da fiado antes, ahora no es el almacenero, es el que vende la porquería. Ha cambiado la geografía. Si uno se va del primer al segundo cordón de cada uno de estos suburbios, va a saber de lo que hablo. Y estos lugares donde se enseñaba el arte del oficio, de ciertos oficios, que son los oficios terrestres, marcan también un tipo de país. ¿Cuál queremos nosotros como país? Yo le pido a la dirigencia de todo tipo, no solamente a la política, a la dirigencia de todo tipo, que piensen cuál fue el mejor momento de la Argentina, independientemente de las cuestiones políticas, históricas, cuál fue el mejor momento de la Argentina, con una mano en el corazón. Hablando productivamente, no hablemos de economía, hablemos de producción. En términos productivos, en términos de capacidad de ahorrar y de darnos la felicidad de vivir de lo que hacemos. ¿O qué otra cosa queremos? Y le pediría a todas las dirigencias que asuman que gobiernan para esa gente. No se puede estar gobernando ni para el Fondo Monetario, ni para los fondos buitres, ni para las corporaciones, ni para los fondos de inversión. A la política y a los políticos, las políticas, los elegimos para que gobiernen y generen espacios en los que la gente que trabaja pueda hacer lo suyo, pueda producir, pueda generar la riqueza que genera y no sea expoliada, no sea explotada, no sea robada. Eso le pedimos a la política, el sodero de Lanús, el carpintero de Villa Insuperable, el imprentero de San Justo. Cada uno en esta enorme red económica lo que pretende es ser respetado y vivir y hacer lo suyo con dignidad. La pregunta que debe hacerse cada uno cuando va a negociar en nombre del país hacia al exterior es, ¿esto que estoy firmando le sirve al imprentero de Villa Madero? ¿Esto que estoy firmando le sirve a la metalúrgica de Villa Dálmine? ¿Esto que estoy firmando le sirve a la pinturería de Coco? Esto que estoy firmando, esa capacidad de firmar acuerdos o desacuerdos, es la que le da también la vida, la sobrevida o la muerte, la defunción, a ese sistema económico y productivo que llamamos el mundo pyme. Que no es otra cosa que esa verdadera comunidad organizada, productiva y eficaz, donde unos y otros nos damos manos para que no tenga que cerrar aquel taller o para que éste pueda contratar a dos más, para que aquel no tenga que despedir. Cuando la economía lo único que pretende
es bajar costos. Y está todo el día preocupado por bajar costos, nadie invierte. Para que la gente invierta necesita cierta estabilidad. El desafío de la política entonces es generar esa estabilidad. Uno después puede tener muchas ideologías, pero cuando hablamos de cuestiones materiales, son estas. La Argentina productiva, esta Argentina que genera 7 de cada 10 empleos, esta Argentina de los oficios, esta Argentina de ese baile rutinario en el que muchos nos sentimos identificados, esa Argentina que se construye con las manos de gente de bien. No es solamente un acto de nostalgia, es una declaración política. ¿Para quién se gobierna? ¿Por qué se gobierna? ¿Y con qué herramientas se gobierna? Siempre dije, antes que la economía está la gente, porque una economía que no tiene gente es un asiento contable, ¿no? ¿Son necesarios? Claro que sí, pero en el centro siempre tienen que estar las personas. En el centro de los oficios están las personas. Y en el centro de los oficios están las personas reales, las de carne y hueso, que son las que componen e integran esta patria. Quería contarles simplemente que fui a ver una obra de teatro. La obra es mucho mejor de lo que yo puedo describirla. Y quería decirles también que esa obra de teatro me llevó a pensar en estas cuestiones, que no son cuestiones menores. Agradezco al arte, fundamentalmente, a la actuación. Agradezco a toda esta gente tan sensible que nos permite también pensar sobre qué somos y qué queremos ser como país. Así que los que puedan, vayan a ver imprenteros, va a haber muchos que se van a ver reflejados en esos oficios terrestres. Y ojalá que esos oficios terrestres perduren en el tiempo y nos sigan dando ese perfil tan dinámico, inquieto y superviviente también, ¿por qué no? Que la gente que los practica le ha dado a la economía argentina. Este no es otra cosa que un homenaje a todos los que tienen un taller, 10 empleados, 50, 100, a los que se rompen el lomo. Es también, y de alguna manera, fundirme en un abrazo con las generaciones que practicaron esta economía y la siguen haciendo. Un abrazo también fraterno con todos aquellos que somos hijos e hijas de esa gente que trabaja. Y es también un reconocimiento a gente como mi papá, que con sus manos construyó un país que es el que tenemos y siempre me dijo, vos lo tenés que hacer mejor. Caballero de Día. Información,